Hola, ¿qué tal a todos, estimados internautas del canal Visión B, una visión alternativa de la realidad económica, social y política del país? Mi nombre es Luis Armando Becerra, especialista en economía, temas de sustentabilidad y amigo de mucha gente de ustedes y profesor de la Facultad de Economía de la UAS. El día de hoy quiero abordar una temática con ustedes que tiene que ver con una inversión importante que va a llegar a Sinaloa y que va a empezar a hacerse realidad a partir del 2024. Se refiere a un proyecto que tiene que ver con la producción de metanol, ¿sí? Esta planta que está ahorita ya negociada y está el acuerdo que se venga a Sinaloa, se ubicaría en Topolobampo, Sinaloa. Es una inversión importante, estamos hablando de 2.200 millones de dólares, es la cantidad, digamos, que se está estimando. Es una asociación de una empresa holandesa y otra americana. El nombre de la empresa acá en Topolobampo se llamaría Mexinol. Entonces, pues es una inversión importante que quiero tratar el tema porque pues en los próximos años, digamos, estará en etapa de construcción. Estamos hablando que más o menos 3 años durará la etapa de construcción y entrará en operación a producir metanol a partir del 2027. El monto general son 2.200 millones de dólares, lo que se ha anunciado. Entra con financiamiento de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial. La cantidad de empleos, que son datos, digamos, relevantes en el tema regional, estamos hablando que en la etapa de construcción serían 3.000 empleos y ya en la etapa de operación estamos hablando de 450 empleos de la planta. La capacidad de producción que se tiene anunciada de la planta serían 1.800.000 toneladas de metanol, un metanol que se conoce o se le pone el adjetivo de metanol azul, ahorita lo platico de qué se trata, y 300.000 toneladas de metanol verde. O sea, estamos hablando de más de 2 millones de toneladas de metanol por año de la planta. Eso implicaría que sería la planta más grande del mundo en producción de metanol, una vez que entre en operación y su capacidad de producción total, ¿no? Esta planta también apoya los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, porque pues ahorita que les explique la tecnología la vamos a entender mucho mejor. Tiene que ver con su tecnología para producir el metanol. Entonces, pues tiene beneficios ambientales la planta, ¿no? Ahora sí entremos un poquito a la parte, digamos, técnica de qué es el metanol y en qué consiste, cómo se produce, y entonces vamos a entender toda la parte, digamos, de trascendencia tecnológica y ambiental que pueda tener para Sinaloa. El metanol es un compuesto químico que se nos presenta como un líquido ligero, incoloro, inflamable y tóxico. La fórmula química del metanol es CH3OH. Y bueno, ¿para qué sirve el metanol? Porque pues digamos, ¿qué sería entonces o para qué sirve? El metanol tiene varias aplicaciones. Este compuesto químico se utiliza en la industria de la pintura. Por ejemplo, para solventes de pintura se utiliza como anticongelante en la industria automotriz, se utiliza como, por ejemplo, los líquidos para limpiaparabrisas que todo el mundo usa o que se requieren, tienen metanol. Se utiliza en la industria de la madera, diluyente de pinturas, como ya les dije, barnices, curar la madera, etcétera. Pero hay una aplicación muy importante que tiene que ver con energía o la energía para automóviles. El metanol es un componente para producir el metilterbutiléter, que se conoce como MTBE. Entonces, el MTBE es un oxigenante de la gasolina. O sea, cuando usted va y echa gasolina en su vehículo y le ofrecen a la gasolinera que le ponga un líquido ahí para aumentar los octanos, lo que le está poniendo es una cosa que se conoce como MTBE, y para hacer ese MTBE se utiliza el metanol.
Entonces tiene mucho sentido en esa parte de ahí. Ahora, ¿cómo se produce el metanol? O sea, ¿cómo se produce? Bueno, puede haber varias formas, pero tecnológicamente las principales son dos rutas tecnológicas. Una se conoce como metanol verde y la otra como metanol azul. Para producir metanol verde, se utiliza, antes de producir metanol verde, ocupas hidrógeno verde. Pero para producir el hidrógeno verde, requieres agua y electricidad. Entonces, uno entendería que si hay una planta que para producir algo que se conoce hidrógeno verde, ocupa solamente agua, la molécula del agua, y ocupas electricidad, y si esa electricidad es solar o eólica, pues entonces lo que te va a salir es el hidrógeno verde, que es totalmente un energético renovable. Ya que tengo el hidrógeno verde, le agrego a través de un proceso químico CO2, ¿sí? O capturo CO2 del espacio, entonces tengo hidrógeno verde más CO2, puedo producir el metanol verde. Por eso se conoce como metanol verde, porque sería un producto totalmente renovable. ¿Y cuál sería entonces el metanol azul? El metanol azul, pues obviamente ocupas otra vez hidrógeno, pero para producir ese hidrógeno yo puedo producirlo a partir de gas natural más agua. El gas natural es un recurso fósil, o sea, ese es el menos contaminante de los recursos fósiles, pero es un recurso fósil, el gas natural. Entonces, ese hidrógeno que se produce con gas natural y agua se conoce como hidrógeno azul. Una vez que ya tengo el hidrógeno azul, capturo CO2, los combino a través de una tecnología y obtengo lo que se conoce como metanol azul. Una vez obtenido el metanol, ya sea verde o azul, pues obviamente lo pongo en un proceso con algunos otros residuos usualmente de refinerías, y puedo producir lo que se conoce como el MTBE, que ya les dije, ¿no? Para oxigenar las gasolinas. Esas son las rutas tecnológicas principales, ¿no? Resumidas cuentas, puedo tener metanol verde o metanol azul. Metanol verde completamente renovable, metanol azul medianamente o parcialmente renovable. Entonces, ¿qué va a pasar acá en la planta de Topolobampo? Bueno, pues se van a producir, ya les decía, 300,000 toneladas al año de metanol verde, ¿sí? Que es el renovable totalmente, y se van a producir 1.8 millones de toneladas de metanol azul. En sumado, ya les decía que son más de 2 millones de toneladas de metanol. Y bueno, eso tendría mucho sentido, porque si en el mundo tenemos un problema de contaminación muy fuerte, por ejemplo, la industria del transporte, por ejemplo, todo lo que es el transporte terrestre, pues sabemos que se contamina mucho, expulsamos mucho CO2 al espacio. También tendríamos el transporte aéreo, o sea, los aviones generan mucho CO2, expulsan mucho CO2 al espacio, y el transporte marítimo. Esos tres sectores producen mucho CO2, tienen un alto impacto en el calentamiento global. Y entonces, si logramos, en este caso, producir metanol, pero para producir metanol empezamos a producir hidrógeno, pues el hidrógeno no solamente se utiliza para producir metanol, puedo utilizar el hidrógeno para automóviles, puedo utilizar el hidrógeno para aviones, puedo utilizar el hidrógeno como combustible de los barcos. Eso quiere decir que este proyecto que se va a instalar en Topolobampo y que va a producir hidrógeno para luego producir metanol, pues bueno, en un futuro, si esto se hace muy rentable, pudieran seguir produciendo hidrógeno, pero para otro uso. O sea, ya no para producir metanol, sino para la industria automotriz, por ejemplo. En Europa ya hay mucho avance donde hay carros de hidrógeno, o sea, que no utilizan ni siquiera etanol o algún otro combustible, o que son eléctricos, no, utilizan hidrógeno solamente. Entonces eso son automóviles, pero también ya se han hecho pruebas de vuelos de aviones con puro hidrógeno, y transporte marítimo también se han hecho ejercicios de barcos con puro hidrógeno. Entonces el futuro de la energía es el hidrógeno.
es el hidrógeno. Entonces, si en Sinaloa va a haber una planta que produzca hidrógeno, aunque ahorita por el momento se utilice para producir metanol, bueno, nadie nos asegura que en un futuro haya inversiones correlacionadas que puedan seguir produciendo o producir más hidrógeno con otro destino, por ejemplo, vehículos o por ejemplo barcos o el transporte terrestre. Entonces, Sinaloa podría convertirse en Topolobampo en un punto, ¿sí?, de producción de hidrógeno. Entonces eso sería positivo para Sinaloa. Ojalá que el gobierno, los gobiernos federales, estatales, locales, inclusive los inversionistas, vieran a Topolobampo, el puerto de Topolobampo, como una zona que pudiera industrializarse y que pudiera convertirse tecnológicamente en un productor de hidrógeno. Creo que el futuro de la energía tiene que ver con el hidrógeno y con el hidrógeno verde. Entonces, eso haría justicia al sueño de Owen, de Gilberto Owen, de convertir al valle de Topolobampo, a Ome, toda esa parte, en un polo de desarrollo industrial. Porque yo visualizo, o al menos de mi perspectiva, creo que es positivo visualizar un desarrollo para Sinaloa donde tengamos una parte norte encabezada por el puerto de Topolobampo, industrializada, ¿sí?, ya sea de hidrógeno, cosas muy tecnológicas relacionadas inclusive con la agroindustria, que sería positivo, y tendríamos el otro polo, que sería Mazatlán, por el lado turístico. O sea, yo visualizo un Sinaloa con un centro natural turístico que sería el sur, que sería encabezado por Mazatlán, una parte industrial que sería el norte, que sería encabezado por Topolobampo, y una parte en el centro que sería por el desarrollo comercial y agrícola, que sería Culiacán. Yo creo que por ahí tendríamos que avanzar. Y bueno, pues damos los beneplácitos por este proyecto. Creo que es positivo que se venga a Sinaloa. Creo que es uno de los, no hay que regatear las gestiones del gobierno federal y estatal que se han hecho sobre este proyecto, porque es benéfico para Sinaloa y para el despegue industrial tecnológico que requerimos acá, porque además hay que decir que este proyecto tiene un impacto positivo en el medio ambiente. Se calcula que esa planta solamente Topolobampo va a evitar hasta 1 millón de toneladas de CO2 al espacio. O sea, eso es lo que vamos a dejar de emitir al espacio. Sería como nuestro granito de arena desde Sinaloa a bajar el calentamiento global. Entonces creo que por ahí podemos avanzar, y este proyecto le pega a 3 objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, que sería el objetivo 6, que es producir agua limpia y saneamiento, el objetivo 7, que tiene que ver con energía asequible y no contaminante, y el objetivo 13, que tiene que ver con acción por el clima. Pues hasta aquí dejamos el video. Creo que pues es interesante. Si hay algunas novedades más adelante volveremos a abordar la temática. Gracias por estarnos ahí sintonizando o viendo, prefiriendo nuestros videos. Les agradecemos mucho que nos den ahí su pulgar hacia arriba y recomendando el canal. Gracias a todos y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.